a hacer la tutoría el día de hoy y vamos a hacer la revisión de estos temas antes de la prueba que tienen a las 11 de la mañana, ¿sí? Entonces, vamos a revisar un poco los modal verbs, ¿sí? Entonces, recuerdan que existen modal verbs, ¿no? El can, el could, el must, mustn't, el should, may and might, y el don't have to, ¿ok? ¿Pueden decirme, por favor, qué modal verb utilizamos para expresar obligación? Have to. Ya, Must. have to y el Must. must, ¿sí? Muy bien. Entonces, para expresar obligación, utilizamos el must y el have to, ¿ok? ¿Cuál es el pasado del must y el have to? ¿Cómo se forma el pasado del must? ¿Recuerdan? Eso ya vimos la clase anterior. ¿Cómo formamos el pasado del have to y el must? Ya, esto va a ir en el examen, ¿no? Si no pueden responder esto es porque no han revisado la materia. Entonces, ¿cuál es el pasado del must? A ver, alguien que me diga. Y el have to. ¿Cuál es el pasado? Ya, recuerdan que para formar el pasado utilizábamos por ejemplo, con el must, decimos must y luego Don't. utilizamos el have y el been, o perdón, el have y el past participle. ¿Recuerdan? A ver, vamos a revisar esa parte. Déjame ver si tengo aquí comparison. Un momento. Tengo aquí have must. Must. Ah, no, perdón, estos son ejercicios. ¿Dónde está? Could, can, have, to, must. Ya. Ya, miren, decíamos que el pasado, ¿sí? El pasado, el más es similar al have to, ¿no es cierto? Entonces, para formar el pasado de este must, ¿sí? O el have to, tenemos que utilizar el have, es como que tuviéramos el present perfect. O sea, utilizamos el modal verb, luego el have y luego el past participle. ¿Ok? Déjame ver si tengo aquí esa parte. Must. Ya, miren. Entonces dice for the past, aquí está para el pasado, ¿sí? The must. Utilizamos el have, ¿sí? Y el past participle del verbo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí, we used to live near, very near the motorway. Entonces, aquí ya estoy hablando en el pasado, ¿no? We used to live very near the motorway. Dice, did you? It must have been very, it has been noisy. En español sería, debe haber sido bien ruidoso, ¿no es cierto? Entonces estoy utilizando aquí el pasado del must, porque esta oración está en el pasado, ¿sí? Entonces miren cómo se forma el pasado del must. Tenemos aquí el must, este modal verbs, y luego tenemos el have, y este es el verbo en el past participle, ¿sí? Igual acá, miren. I've lost one of my clubs, ¿sí? Entonces dice aquí, you must have dropped it somewhere.
Entonces, miren, tenemos el modal verb más, luego el have y luego este dropped, que es el past participle. Pero aquí, como este es un verbo regular, simplemente agregamos ed, ¿no? Sarah hasn't contacted me, so she can't have got my message. Entonces aquí es como ella no debe haber recibido mi mensaje, ¿sí? Entonces miren, este es el past participle del verbo get. Entonces aquí es como utilizamos, eso es como se forma el pasado, ¿sí? De este modal verb, ¿ok? Hay veces que también utilizamos el had, ¿sí? Que es el pasado de must y de have to, ¿sí? Pero cuando estamos hablando, como en este tiempo, ¿no? Como en este ejercicio de aquí, estamos hablando aquí en el pasado, tenemos que utilizar el must, el have y el past participle, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la estructura. Esto está aquí en la plataforma, ¿no? En la parte de donde tenemos los documentos. Tenemos el subject, miren, tenemos el must, e incluso tenemos aquí el can't, otro modal verb. Luego tenemos el have, y aquí tenemos el verbo en el past participle, ¿sí? Ya, entonces eso tiene que estar bien claro, ¿no? Entonces decíamos que el modal verb que expresa obligación, ¿sí? Es el must y el have to, ¿sí? Ahora, ¿qué modal verbs expresa habilidad? ¿Recuerdan? Can. Sí. Ya, el can't, ¿no es cierto? Ya, ese es el can't. Déjenme ver aquí, por donde tengo can't. Ya, entonces miren, aquí tenemos, este can't expresa habilidad, ¿sí? Y puedo decir, por ejemplo, I can't run fast, ¿sí? ¿Cuál es el pasado de can't? Could, ¿sí? Entonces, el could es el pasado de can, pero este could también lo podemos utilizar en el presente, ¿no? Porque yo podría, por ejemplo, decir, I could pick up my wallet this afternoon. Entonces, estoy hablando del futuro, ¿sí? Entonces, este could también puedo utilizar en el futuro y en el presente, pero si ya estoy utilizando, por ejemplo, si quiero hablar exclusivamente, ¿sí? En el pasado, ¿sí? Entonces tendría que utilizar el have y el past participle, igual que como hicimos en el modal verb anterior, ¿no? Con el must, ¿sí? Entonces miren, aquí dice el could, sometimes is the past of can. A veces es el pasado, ¿no? Esto ya revisamos. Si este could es el pasado a veces del can't, ¿sí? Especialmente utilizamos con estos verbos de aquí, ¿sí? We have a lovely room in the hotel. We could see the lake. Entonces miren, aquí estamos utilizando este could en el pasado con estos verbos de aquí. ¿Sí? Entonces el could también lo utilizamos para expresar habilidad o permiso, ¿sí? Ya, ahora, ¿qué modal verb expresa possibility, una posibilidad? ¿Recuerdan? Might. Should. Eso, may o might, ¿sí? So, may o might expresa posibilidad, ¿no? Igual aquí para el pasado tenemos que utilizar, vamos a abrir may o might. Ya, may o might. Este might por lo general algunas veces es el pasado de este may, ¿sí? Esta es la estructura, ¿no? El sustantivo, el subject. Tenemos may o might y luego tenemos el verbo. Si es que es negativo, simplemente ponemos not, ¿sí?
Pero cuando tenemos el pasado, ¿sí? Entonces aquí tendríamos may or might, luego tenemos el have, y luego tenemos el verbo en el past participle, ¿sí? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, it's a strange story, but it could be true, ¿sí? Esto es posible que it is possible that's true, ¿no es cierto? Pero aquí miren, dice, you could have left your phone at work. Aquí estamos utilizando aquí el have con el past participle, ¿sí? Estamos haciendo estos ejemplos aquí porque el could es similar al may y el might, ¿sí? O sea, aquí podríamos expresar una posibilidad también con el could, ¿sí? Este could es similar al may, might. Ya, entonces lo que tiene que estar claro es que así es como se forma el pasado de may and might, ¿sí? Con el have y el past participle del verbo. Miren estos ejemplos aquí. I wonder why Kate didn't answer her phone. She may have been asleep. She might have been asleep, ¿sí? Entonces miren, aquí tenemos el modal verb, tenemos el have y el past participle, ¿sí? You might have left the work. ¿Sí? Miren, tenemos el modal verb, might, have y el past participle. Why wasn't Amy at the meeting yesterday? ¿Sí? Pues miren, esta es una oración en el pasado, ¿no? Entonces, para responder esta oración digo, she might not have known. Entonces, miren, aquí está el modal verb, esta es una oración negativa. Tengo el have y el past participle del verbo knew, que es known. ¿Ok? Entonces, eso tiene que estar claro, ¿no? Entonces, este may and might expresa una posibilidad, ¿no? Que también lo podemos hacer con el could, ¿sí? Ya. Ahora, ya no sé si tienen alguna pregunta con estos modal verbs. Ya, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a ver más o menos un ejercicio como que va a ir, los que van a ir en el examen, ¿sí? Entonces aquí dice, complete the sentences with the correct phrase. If more than one phrase is correct, choose both. So aquí tenemos un ejemplo, miren. The river is so beautiful. I could watch it all day, but I have to get home soon. Entonces aquí estoy utilizando el could, ¿sí? Recuerdan que a veces utilizábamos el could para expresar algo que no es real, ¿no? Por ejemplo, cuando decía, I could sleep for a week, ¿sí? Es algo que no es real, ¿no? Porque no pueden dormir por una semana, ¿sí? Es como, I am so tired that I could sleep for a week. Entonces el could también utilizamos para expresar algo que no es real, ¿no? Unreal, something that is unreal. Yeah. Was your interview all right? Yes, thanks. It could have been a lot more difficult. Entonces, miren, esta es una oración en el pasado. Entonces, miren, la respuesta correcta es con el could, el have y el verbo en el past participle. Ya, entonces necesito voluntarios que me ayuden a responder estas 10 preguntas. A ver, no importa si se equivocan, ¿no? Luego revisamos las respuestas. Lo importante es que lo intentemos aquí. A ver, pregunta número 1. We had a wonderful afternoon at the aquarium. In fact, ¿En qué tiempo está esto primero? Esta oración. ¿Está en presente o en pasado? Pasado. Ya, entonces, ¿cuál de estas oraciones
podría ser? Could Could have they have worked? could have had Y este de aquí, could have had. sí. Ya, pero podríamos decir mejor el couldn't, ¿no es cierto? Es como en español, cuando en español decimos, tuvimos una tarde maravillosa en el acuario. In fact, como no podríamos haber tenido un mejor tiempo, ¿no es cierto? Entonces, no podríamos haber tenido, entonces es negativo, ¿no es cierto? Entonces, pienso que esta frase de aquí, esta respuesta sería la correcta, ¿no? Porque dice, podríamos haber tenido un mejor tiempo, ¿no? Pero yo pienso que sería, we couldn't have, es como no podríamos tener un mejor tiempo que el que tuvimos, algo así, ¿sí? Pero bueno, pongamos ahí, luego revisamos las respuestas. Ya, número 2, ¿cuál sería el número 2? I enjoy cooking, but in a restaurant, the hours would be too long. Couldn't have worked. Pero está en presente. Pero está en presente esta oración, entonces no podría ser couldn't have. Couldn't Ya, work. ya, vamos a intentar con el couldn't work, muy bien. Vamos al número 3, dice, I am so hungry, Aquí es justo lo que les decía, miren. I am so hungry. Eso, I could, ¿no es cierto? I could eat a horse. Es algo que no es real, ¿no es cierto? Por eso utilizamos el could. Entonces, no podemos comer un caballo, ¿no es cierto? Entonces, I'm so hungry, I could eat a horse. Ya, muy bien. Número 4. So, when should I bring your book back? This afternoon or tomorrow morning. ¿Cuál sería aquí? When shall I bring your book back? Could come. Ya, vamos a ver. Could come. Ya, número 5. Dice, I like Laura, but I had to dinner. I be too embarrassed. Embarrassed significa como con vergüenza, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí? I like Laura, but I... Couldn't have asked. Yeah, I couldn't ask her to dinner. Vamos a ver, number 6. Who's phoning at this time of night? It's really late. I don't know. ¿Cuál sería aquí? Can be o could be. ¿Cuál era la diferencia entre el can be y el could be? El can es cuando es más, algo que es más certero, digamos, ¿no? Y el could es como algo que podría ser. So, who's phoning at this time of night? It's really late. I don't know. It Couldn't be. Yeah, could be. Veamos, ya, muy bien. Number 7. Tanya left her bag in the shop, but another customer gave it to the sales assistant. Tanya was very lucky because a lot of money. Couldn't have lost. Porque ahí está en Yeah. Claro, que está en pasado, ¿no es cierto? Muy bien. Yeah. When you go to Moscow, the Bolshoi Ballet. ¿Cuál sería aquí? Can see. Sí. Joe is very talented. He a great basketball player when he's older. Could be, okay. And finally, number 10, so why didn't you say we need some coffee? Some when I went to the supermarket. Could get. Could
Yeah, why didn't you say we needed... Ya, pero aquí es en el estamos hablando en el pasado, miren, dice, ¿por qué no me dijeron, por qué no dijiste que necesitábamos café? ¿Cómo dirían en español? Podríamos haber comprado, Could have got. Could have to have got, ¿no es cierto? El could es el modo verbo, el have y el past participle. Entonces vamos a chequear aquí cuáles están bien y cuáles están mal. Por ejemplo, este de aquí está mal, mire. Ya, muy bien. Profe, en esa le dijimos can, pero Acá dije. Ajá. Ya, buenas. Sí, porque aquí dice when you go to Moscú, entonces esta persona sí va a ir, ¿no es cierto?, a Moscú. Entonces este can es más certero de que sí vaya, ¿no es cierto? Ya, entonces muy bien. Y acá dice when shall I bring you book back? Vamos a ver. Ya, aquí dice, miren. Aquí es las dos, miren. Could come and can come. O sea, aquí podría ser cualquiera de las dos. I could come o I can come. ¿Sí? En este caso. Pero bueno, ahí está más claro, ¿no es cierto? De cómo utilizar estos pasado y presente, estos modal verbs. ¿Sí está más claro o tienen alguna duda todavía? Sí, teacher. Ya. Vamos a ver estos rapiditos, así mismo, unos ejercicios de... ¿Dónde estaban estos? Comparison. 105, déjame ver un momentito. Esto de aquí. A ver, vamos a ver unos ejercicios. Vamos uno que tengan que escoger nada más. Aquí. Ahí está. Ya, aquí dice complete the sentences, use the comparative form of the word in brackets. Sometimes you need to use than, ¿no? Recuerden que en los comparativos decimos this is bigger than, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren, this jumper, veamos esto. This jumper is too big for me. Do you have a smaller one? This jumper is too big for me. Do you have a smaller one? Number 2. My new bed is more comfortable than my old one. I'm sleeping much better now. Yeah, my new bed is more comfortable than my old one. I'm sleeping much better now. Okay? So, ¿qué sería ahí? Sandra is... More experienced than. Yeah, pongamos aquí more. Veamos un momentito. Una cosa. No, creo que hay que poner con todo el... Sería... Ya. Una cosa, a ver, aquí. More experience. Dan también. A ver, si Sandra es... ¿Por qué no sale aquí esto? Claro, dijo que ponga el dan también, ¿no es cierto? ¿No? Ya, sí. Muy bien. Ya. ¿Cuál sería aquí en la segunda? When you go to India, take this guidebook. It's... ¿Qué sería aquí? More More useful. More useful than. Sería aquí, ¿no es cierto? Vamos a chequear. Ya, muy bien. Número 3. Dice, Timothy Backhey was getting... So Sally told him to see the doctor.
¿Qué sería aquí? Está facilito eso. Worse. Eso, Worse. muy bien. Worse. So Timothy Barker was getting worse. Okay, check. Good. Number 4. I have to get off an hour. More early than. Ya, en este caso no quedaría bien ese more early. ¿Cómo sería ahí? Earlier. Eso. Earlier. Muy bien. Earlier. Número 5. It took Larry an hour to put everything away, but now his room looks. Sería to, no. Tidier. O more Tidy. tidy. ¿Cómo sería? More time. More tidy. Ya, sería more tidy it's ever been. Entonces aquí sería done. ¿O no? More tidy. More tidy. O sería solo así, tidy. Solo tighter. Ajá. Ah, pero con el done sería tighter than. Ah, sí, miren. Tighter than it's ever been. Ok, muy bien. Vamos a ver, número 6. Dice, how are you now? I've had a rest. How are you now? You've had rest. I feel. ¿Qué sería ahí? Best. Better. Better. Thanks. Can I have a cup of tea? Number 7. Mark is really good driving instructor. I've never met a. ¿Cómo sería ahí? Sería solo passenger. Yes, we are more patient, ¿cierto? Así estaría bien. Sería, I've never met a more patient person in all my life. Yeah, number 8. I can't understand how to play this computer game. Can I change it for an. Esta facilita. Easier. Easier. Here. Eso, easier. So easier one. Good. Number 9 is I'm exhausted. Are we ever going to get to the top of this mountain? It's. Yeah, so farther down sería, ¿no es cierto? Ahí pues aquí está más farther. Yeah, it's farther down, I thought. Es como, es más lejos de lo que pensé, ¿no es cierto? It's farther than I thought, but will be there soon. Finally, number 10. So the train journey across India was More difficult. More difficult. Sería more difficult. ¿Qué más? Sería el dan, ¿no es cierto? done. Ajá. Ah, muy bien. Muy bien, guys. Ya, entonces, no sé si tienen alguna pregunta aquí. Pues por lo general, tienen que fijarse en el número de sílabas, ¿no? Cuando hay un adjetivo que tiene una sola sílaba,
no necesitan poner el more, ¿no? Más es en la mayoría de adjetivos que empiezan con las dos sílabas en adelante, ¿sí? Pero hay algunos, por ejemplo, este earlier, more early, ¿sí? No, ¿qué pasa si pongo, por ejemplo, aquí? No, por ejemplo, aquí es más común decir earlier, ¿sí? Listo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Sí, yo tengo una Dígame. pregunta. Claro. ¿Por qué le ponemos, por ejemplo, el father dad, dad, por qué le ponemos cuando solo es, cuando ya no se le pone el more? ¿En dónde? Perdón, no lo escuché bien. Por ejemplo, aquí en la que está señalando sería more useful than, ¿no es cierto? Yeah, more El more, useful than. Claro. ya. Y por ejemplo, acá en la 9 dice Ya. is than. ¿Y por qué le ponemos aquí el than? Y por ejemplo, en la 4 solo le ponemos early. Ah, ¿por qué le ponemos aquí este than? Porque dice, it's más lejos de lo que pensé. O sea, este than, porque si no iría este than, sería solo, it's farther, I thought. Es como, es lejos, pensé, algo así. O sea, es como, de ley necesita este than porque es farther than, es más lejos de lo que. Entonces, si no pusimos este than, no entenderíamos ese de lo que, ¿sí? Ya, profe. Sí, o sea, este than traduce como de lo que. Entonces, imagínense si no tuviéramos este than aquí, sería solo it's farther. Es como, es más lejos. Yo pensé, sería, ¿no es cierto? Sería, es más lejos, y aquí sería yo pensé. Pero si ponemos este than aquí, sería, es más lejos de lo que yo pensé. ¿Sí? Sí, profe, ya está más claro. Entonces, por aquí, can I change it for an easier one? Por ejemplo, aquí no necesitamos el than, ¿no? Porque si podemos cambiarlo por un más fácil, ¿no? Easier one. Sí saben cómo se utiliza este one, ¿no es cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, this one, si yo digo, ah, estoy señalando mi teléfono, digo, this one, en vez de decir este teléfono otra vez, ¿no? Si alguien está hablando de un teléfono, yo ya no quiero decir teléfono, digo, this one, este que tengo en mi mano, ¿no? Digo, this one is very good, ¿sí? Entonces ese one es como que estás refiriendo al teléfono, ¿no? Si ya antes alguien mencionó un teléfono, es como para no redundar. Por ejemplo, acá también miren, that one. Dice, when you go to India, take this guidebook. ¿Sí? Entonces aquí ya estoy hablando de un guidebook, una guía, un libro de guía, ¿no? Dice, is more useful than that one. Es como, es más útil que ese. ¿Sí? Entonces, ¿por qué va aquí el one? Porque esto está haciendo referencia a otro guidebook. ¿Sí? Ya, entonces, déjenme parar esto. Vamos a